Si queréis, bueno, comentar algo sobre Horacio, sobre realmente, bueno, la jornada de hoy y de ayer han sido muy diferentes. Yo un poco la pretensión era como salir un poco de lo que es estrictamente disciplinario, ¿no? Porque te encuentras que realmente lo que es el complejo, la complejidad urbana, ¿no? Pues ni se agota con la arquitectura, ni se agota, dijésemos, bueno, con esa, bueno, tremenda posibilidad, dijésemos, y riqueza, ¿no? Ilimitada de todo lo que se da en ella, ¿no? Así que hay algunos temas curiosos. Yo, por ejemplo, te quería preguntar al respecto, ¿no? Hablabas mucho de Caracas, y de Caracas, pues bueno, tenemos gente acá, ¿no? de los fotógrafos, de Graziano y de Paolo, ¿no? Graziano, que parece que era más especializado a lo mejor en arquitectura colonial y que también unos hermosos fotolibros, y luego el caso, por ejemplo, de Paolo Gasparini, que era más propiamente un fotógrafo como de arquitectura, o sea, de los que los arquitectos contrataban para que fotografiaran los edificios, ¿no? Que progresivamente, ¿no? Incluso ahora, cuando se le va a preguntar sobre la fotografía más arquitectónica, él un poco como que se incomoda, se encuentra disgusto, ¿no? Y te presenta más bien estos últimos trabajos, dijésemos, de corte más urbanística o social, en la que ha pasado, ¿no? Como de fotografiar los edificios a fotografiar un poco la pobreza de la ciudad, que bueno, que es cierto, ¿no? Que en todas estas, bueno, pues allí y en todas las ciudades uno puede llegar, ¿no? A localizar, y bueno, según qué entornos, con mucha mayor facilidad, ¿no? Todo al final, que este declive social-económico, pues bueno, ¿no? En algún modo parece que acaba como culpabilizando a la arquitectura también, ¿no? Bueno, todos somos culpables, yo quiero decir, el sistema económico, la organización urbanística. O sea, si uno piensa en que al fin y al cabo las ciudades están hechas para que vivamos mejor que, yo qué sé, en las aldeas o en los pueblos, algunas cosas se han conseguido y otras no. O sea, eso es un tema de cajón. La ciudad, el orden de la ciudad tiene muchísimo más que ver con la política, donde va a parar, que por ejemplo las elecciones políticas generales, ¿no? O sea, en la práctica es mucho más importante para la vida cotidiana de las personas que el alcalde de la ciudad correspondiente o el ayuntamiento se ocupe de los ciudadanos, que por ejemplo pensar, ¿qué te digo yo?, que se funcione desde muy lejos, por decirlo de otra manera, ¿no? Bueno, esta es una cosa, en fin, que no es el tema de esta historia. Yendo a lo de Paolo Gasparini, muchos fotógrafos, entre ellos Paolo, piensan que la fotografía arquitectónica es muy a encargo. O sea, Paolo hizo un libro impresionante que se llama Caracas a través de la arquitectura. Y en Caracas a través de la arquitectura, que es un libro fascinante y bellísimo, bueno, pues hay una serie de arquitectos que le decían: quiero que fotografíes esto, y desde este sitio, y desde el otro, etcétera, etcétera. La fotografía aplicada, que la vemos, por ejemplo, en las revistas fotográficas, ¿no? Es aplicada, ¿no? O sea, pues se le dice al fotógrafo X: vea al edificio tal, o fotografías, y queremos tal tipo de vistas. Y si es necesario, incluso se esfuerza. O sea, si por ejemplo, yo qué sé, el arquitecto quiere que ese espacio se vea de una manera fría, por decirlo de alguna manera, pues se elimina cualquier cosa que lo caliente. Y si fuera al revés, ¿no? Vamos a suponer, no suele ocurrir lo que acabo de decir, porque se piensa que eso es decoración, se mostraría, por ejemplo, la gente que vive dentro del edificio, ¿no? Aunque eso en las revistas de arquitectura no suele ocurrir, pasa a veces, ¿eh? Veis que el encargo delimita muchas veces el proyecto, el encargo, ¿no? O sea, al fotógrafo le dicen: hace esto, hace de una manera o de otra, trabaja por tu cuenta. Pues si trabaja por tu cuenta, probablemente trabaja de una manera que es difícil de aplicarla a priori a un discurso único. O sea, sería un poco exagerado que dijéramos que un relato fotográfico de este estilo tiene la calidad de las grandes novelas o de los grandes poemas. Podría ser cuando hablamos de cosas juntas, ¿no? Gran novela o gran poema. He destacado que lo de Piva y lo de Whitley puede ser un gran trabajo, pero bueno, vamos a suponer que solo tuviéramos las fotos de Wesley Dukely. No son tan interpretables, ¿verdad? O sea, si aparece esas relaciones cuando aparece algo interesante en ese plan. Eso es más o menos lo que quiero decir, ¿no? Bueno, estos son trabajos más creativos, pero desde luego el poeta en este caso le dijo al fotógrafo lo que quería. En otras ocasiones es el arquitecto, y en algunas ocasiones es un trabajo más suelto. El trabajo de Barbara Brownlee
es uno de los trabajos más libres. Y bueno, al final se construye una cosa que, bueno, puede ser interpretada desde cuántas maneras. Desde la vida cotidiana, desde la vida pública, desde la religión, desde el pasado, desde el presente, desde el proteccionismo, desde la decoración, yo qué sé, varias. ¿Cuál nos gusta más? Pues bueno, eso ya depende, ¿no? No siempre nos encontramos con trabajos tan ricos, con tantas perspectivas, eso está claro, ¿no? Yo creo que, digamos, no sé, los arquitectos estáis acostumbrados a trabajar en equipo, en estudios, ¿no? Y en los estudios muchas veces hay, pues, como una división de trabajo, ¿no? Uno dibuja muy rápido y muy bien, otro es estupendo en esto, aquel en el cálculo, el de más allá estudia las características. Bueno, pues un poquito, una idea específica. Los libros estos también lo tendrían en ese plan, y quizá ensayos que tratan de las ciudades de esta manera serían útiles probablemente, desde luego, para trabajar en urbanismo radicalmente, ¿no? Eso está claro, para trabajar en los cambios de un barrio, para tantas otras cosas. Pero bueno, claro, muchos de estos libros no son funcionales, o sea, no sirven para, podemos utilizarlos si queremos, pero no son funcionales. Uno de los que me he saltado, me hubiera encantado que lo vierais, pero bueno, ya me he puesto bastante pesado, trata de un tema también en Cuba que fracasó. En Cuba siempre hubo un déficit de vivienda, ¿no? Y en un momento determinado se decidió hacer un proyecto de autoconstrucción, y se hizo. Y un fotógrafo participó en ese proyecto de autoconstrucción, y se fueron a hacer las casas. Y bueno, el libro es un libro muy especial en ese plan, también acaba con propaganda. Al final lo importante es que salga Fidel, porque vamos, allí no hay escapatoria. Pero en cualquier caso, hay casos que podrían tratar de cosas un poquito específicas. Pero, no sé, yo creo que aquí es un caso el que la variedad es lo que haría que fuera interesante en los trabajos que hemos visto, esa variedad. Yo no pretendo, he procurado evitar una especie de narración desde el punto de vista de gran trabajo fotográfico, alguna vez lo he dicho, claro, pero no ese es el tema, ¿no? A mí me gusta en este plan y aprecio justamente ese gran trabajo colectivo, en el cual el texto, el diseño gráfico, la fotografía, en fin, todas estas cosas, la aproximación a la gente, la lejanía a la gente, calor frío, ¿no? La presentación de conocimientos que no conocemos, la presentación de lo que conocemos, es lo que cambia estas historias. Y bueno, del primero, que era muy frío, el de Coppola, ¿no? Pues a lo mejor el último, que es el de la ceibita, ¿verdad? Pues hay un cambio increíble. Y es que probablemente los fotógrafos que se educaron en la Bauhaus se educaron de una manera muy distinta a como se educó Carlos Germán Rojas. Claro, y eso es cambios que tienen que ver con el tiempo y todo eso. De todas maneras, yo a veces no da la impresión de que cabría como un género, yo pienso que cabría como un género intermedio, ¿no? Entre ¿seguro? La fotografía esta, ¿no? De arquitectura, ¿no? Sin vida, y luego ya dijésemos ya focalizada en la gente, y pues un tipo de fotolibro también intermedio, ¿no? Que recogiera, ¿no? Tanto un poco como lo que genera la escena. Lo ¿no? hay, y tú lo sabes. Lo que... Pero yo he pensado que si traía eso, traía cosas que ya conocíais. O sea, hubiera sido... No tenemos que hacerlo. Claro, claro. Los libros de las ciudades latinoamericanas. No, pero entenderme que sí, el tema, claro que lo hay, ¿no? Y además hay algunos realmente muy hermosos, ¿no? Caracas a través de su arquitectura en particular, el libro de Marc Ferret sobre Río. Hay realmente libros espléndidos en los que, por ejemplo, se pone en relación planos y fotos. Le Ferret es fantástico en ese plan porque digamos que el fotógrafo intenta reproducir las fachadas dibujadas de una avenida de la ciudad exactamente con la misma perspectiva y el mismo nivel de detalle. Pero bueno, en fin, serían libros realmente magníficos. Le Ferret, tú lo viste, ¿no? Es una maravilla, pero quizá es una aproximación menos, ¿cómo llamarlo?, experimentadora, por decirlo de alguna manera, que la que representan los libros que hemos visto, que es de lo que se trataba. O sea, un poco, no sé, a mí me parece que aquí hay una representación de las ciudades, muchas veces de estar muy orgulloso de las ciudades, los fotógrafos y el equipo que lo realiza, en otras ocasiones no tanto, ¿no? Otro libro venezolano que podíamos haber visto es un libro que se titula Parques Infantiles, y retrata parques infantiles con sus mecanismos, sus cosas, ¿no? Sus carritos, sus toboganes, todas estas tonterías. Es un libro terrible y tristísimo. Esos parques infantiles están todos destruidos por vandalismo, ¿no? Y entonces la sensación que da es que son
parques de esculturas contemporáneas, supermodernas, ¿no? Y abandonadas, y lugares casi terroríficos y todo eso. Claro, tú imaginas ver un libro de este estilo, el uso de los parques infantiles, que es el que retrata este libro, ¿no? El uso después de tiempo, con, por ejemplo, imaginar las fotos que se puede hacer el día que se inaugura el parque, ¿no? O con los niños, un día de sol maravilloso jugando en ese parque cuando está en funcionamiento. Qué distinto es, ¿no? Y a la vez, qué metáfora introduce en esta historia. La destrucción del parque infantil, por decirlo de alguna manera, qué imagen metafórica nos da sobre lo que sería la vida en las ciudades. Probablemente muy negativa, muy pesimista, ¿no? Una ciudad que ni siquiera cuida sus parques infantiles, cuida la vida de la gente que vive en ella, ¿no? Entonces, cada uno de estos temas quizá nos cuenta cosas que, yo qué sé, de una manera u otra podemos apreciarlas. Yo creo que este tipo de, para mí, información, pero también interpretación, nos dice algo sobre el mundo en el que vivimos, sobre las ciudades en que vivimos, y bueno, también sobre la necesidad de mejorarlo y todo eso, a lo mejor, en muchos casos, ¿no? Y en otras ocasiones de lo orgulloso que deberíamos estar de él, ¿no? Bueno, vale, no sé si alguien quiere intervenir ahora, o yo creo que igual lo que sería casi mejor, bueno, levantar las luces y con una cerveza continuamos. Claro, eso seguro, pero en cualquier caso, si alguien quiere no ya hacer alguna pregunta, sino hacer algún comentario, faltaba más, ¿no? O sea, no... No, yo tengo una pregunta. A mí me sigue inquietando el tema del color. ¿Por qué se tarda tanto en introducir el color si estamos hablando de modernidad, de progreso, a veces optimismo? ¿Por qué se tarda tanto? No es una explicación sola a esa historia, porque la fotografía en color, como digo, se inventa aproximadamente en los años 30, además en distintos sitios, los americanos con Kodak, los alemanes con AFA, ¿no? O sea que hay distintas... se aplica muy pronto a las revistas. Durante la Segunda Guerra Mundial hay revistas con fotografías en color de la ilustración, ya en la Segunda Guerra Mundial. A los libros muy poco, y desde luego los fotógrafos más importantes, los más brillantes, los más conocidos, los más famosos, no quieren saber nada de la fotografía en color. ¿Por qué? En este caso tiene una explicación racional en los fotógrafos. La fotografía, cuando se imprimía muy bien, y si tú ahora te compras un Live de los años 50, las páginas en color están poco menos que igual que entonces, no han perdido. Pero sin embargo las fotos, no hace falta comprarte fotos de los años 50, nuestras fotos de álbumes de hace 10 años han perdido color. La estabilidad química de la fotografía, de las copias de revelado, siempre ha sido muy frágil, muy frágil. Entonces tú hacías fotos, las mandabas a revelar en una tienda de revelado y al poco tiempo empezaban a cambiar los colores. La mayor parte de las fotos en color de estas que tenemos en los álbumes y tal y cual se han hecho marrones o verdosas, ¿no? Con el tiempo han desaparecido los amarillos, los rojos, porque la estabilidad química es muy rara. Claro, los fotógrafos eso les molestaba muchísimo. Hacían una foto muy cuidada, con un equilibrio de colores estupendos, y no había ninguna seguridad de que esos colores se mantuvieran. Eso ya se consigue. Y por ejemplo, si no utilizas revelados químicos, sino por ejemplo impresiones de tinta, ¿no? Que es ahora lo que se utiliza con la fotografía digital, parece que hay bastante garantía de que los tonos se puedan conservar durante mucho tiempo. No sabemos cuánto, porque tendrá que pasar el tiempo para saberlo, y se le ha perdido mucho el miedo a la fotografía en color. Pero esta es una explicación técnica, ya ves, ¿no? Pero no es una explicación del todo falsa. O sea, el hecho, claro, las revistas, para que los compradores las compraran, molaba mucho que pusieran fotos en color, ¿no? O sea, una portada en color era bonita y desde muy pronto las hay, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero en los libros no tanto, porque probablemente encarecería. La impresión de los libros es distinta, solía ser un hueco grabado diferente del hueco grabado de la rotativa. O sea, hay como razones, tanto en la fotografía como en el cine, hay muchas explicaciones que no tienen nada que ver con la estética, tienen que ver con la técnica, pero muchas, ¿no? Porque hay temas que, fijaos, por poner un ejemplo, han desaparecido los cines de aquellas pantallas maravillosas en Panavisión, que en realidad tenías que ver la película casi como si fueras un partido de tenis, ¿no? Veías a un actor que estaba aquí y el otro estaba allí, ¿no? Y las películas aquellas maravillosas de los años 50 de vaqueros, que por cierto son las películas de paisaje más bonitas de todos los tiempos, pasaba esta historia, ¿no? Pero con esas películas hoy en día, ¿no? Ya los cines no son así, ni los proyectores, ni nada. Y si las ves, por ejemplo, en el televisor, te las deforman, ¿no? En el ordenador, en el televisor, con lo cual las figuras parecen muy raras. Y, en fin,
haya habido un cambio tecnológico, no hay esos proyectores, ya tampoco hay esas películas, etcétera, y lo vemos de manera muy distinta. Entonces, estos hechos mandan bastante en este tema. Los primeros fotógrafos que se atrevieron a hacer fotografía en color, por ejemplo, violaban las reglas de la fotografía en color. O sea, el carrete ponía ISO de tantos, diafragma de cuántos, velocidad de tal, y en teoría pues había que hacer eso. Pues ellos hacían lo que les daba la gana, lo cual quiere decir que muchos carretes iban a la basura cuando se revelaban, pero los que salían bien salían con unos colores muy raros y muy especiales, y todos se quedaban muy contentos de esa experimentación. A partir de aquellos primeros experimentos que hizo sobre todo un fotógrafo norteamericano que se llama William Eggleston, y luego de los trabajos sobre paisaje de carretera que hicieron gente como Stephen Shore o Joel Sternfeld, la fotografía en color ahora sí que es muy dominante. Yo quería preguntar una cosa, o sea, bueno, me parece magnífica la explicación, pero son fotolibros y narran relatos, ¿no? O poemas. No, claro, hay que explicar la diferencia, es prosa. Entonces, hay fotolibros de poemas, o sea, que no da, porque claro, la diferencia entre la prosa y poemas, que el poema es breve, es intenso, y la prosa, en cambio, relata. O sea, la poesía, pues, en teoría, no relata. Entonces, ¿existen libros de poemas? Hay de libros de poemas. Uno de los primeros lo hizo Walker Evans con Hart Crane. Es un poema de Hart Crane dedicado al puente de Brooklyn, se llama el libro de Bridge. Y entonces Walker Evans además estudió literatura, no estudió fotografía, le encantaba la literatura, y entonces pues hicieron un libro en colaboración. Pero, a decir verdad, este libro ya es significativo de que eso que tú planteas es bastante complicado, porque en el libro los versos van por un lado y en el centro del libro, exactamente en el centro del libro, hay un cuadernillo de fotos de Walker Evans como que no quiere ser contaminado por la prosa, y a su vez como si la prosa no quisiera ser contaminada. El que hemos visto de Almeida, que lo he puesto para sugerir este tipo de problemas, bueno, y el de Piva, los dos que he puesto de poesía en la práctica, indican que ahí hay un campo que parece muy rico, pero bueno, es difícil de saber. A mí es uno de los temas ese que acabas de comentar que más me apasionan. Yo busco libros de poesía con fotografía en estos últimos años e intento hacer comparaciones y todo eso para ver si encuentro alguna, no gramática, pero alguna manera de ver cómo en los libros más de prosa funciona bien el relato, tú lo has visto, en los otros no lo sabemos tan claro, entonces a ver qué pasa. Claro, pero yo decía libros que la foto sea ya el poema. O sea, Sí. con 5 fotos y yo veo ya es el poema. Los hay, pero... Porque ni describen, ni recuerdan, ni narran, simplemente está ahí la foto. Sí, Entonces, sí. como poema, que se puede incluso analizar, un poema que se puede analizar. Claro. Ayer veíamos alguna foto que explicaba José Antonio de Asís Cabrero, que lo dividía en partes y luego se contraponía con lo componía, había una composición en las fotos que se puede explicar, pero además que produzca la emoción, produce un poema. ¿Existe algún libro, fotolibro de eso que va a ser como muy pequeño, como un libro de poesía? No, pero en este caso, los hay, pero en este caso probablemente creo que falta por estudiar. O sea, ¿cuáles son los buenos y por qué? Yo creo que es uno de los temas que probablemente le tocará a la siguiente generación que estudie esto, porque habrá que comparar muchos, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, yo sospecho que sí. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, el prólogo que hemos visto del libro de Facio y Amico sobre Buenos Aires, ¿no?, que era un prólogo sin nostalgia ni melancolía sobre el pasado y tal, pero con pistas, funcionaba poéticamente, no había ninguna indicación, ni siquiera habíamos llegado al texto, al título del libro. O sea, es como si Buenos Aires empezara después de todo esto, ¿no? Entonces, esa manera de contarlo evidentemente no es informativa. Luego el libro sí tiene más datos. Entonces, yo creo que hay, en los libros más brillantes que yo conozco de este tema, aunque probablemente no los sé explicar, insisto, porque aquí nos hace falta elementos interpretativos. O sea, probablemente los estudios literarios, los que analizan poemas, los que analizan novelas, pues también se aplicarán a las artes visuales poco a poco. Se le llama estudios visuales a esa historia, aunque quizá no ha llegado todavía al tema de los fotolibros. Y entonces a lo mejor empezaremos a encontrar claves, como por ejemplo cómo se interpreta en el discurso cinematográfico el tema de la elipsis, ¿no? Este es un tema clásico. En el discurso cinematográfico se supone que toda la información no se cuenta, sino que tú das una serie de datos y el resto lo construye el espectador. Bueno, pues las fotos, una foto sola, es por definición una elipsis completa.
Cualquier foto del mundo mundial, la más tonta del mundo, es una elipsis, porque no sabemos lo que había antes ni lo que había después. Claro, evidentemente muy pocas fotos a lo mejor nos permiten hacer ese ejercicio de imaginación para completar la elipsis. O sea, serían, por decirlo de alguna manera, elipsis fallidas. Pero ¿cuándo esas elipsis fallidas podrían resultar aceptables? ¿Con un modelo de montaje cinematográfico? ¿No? No lo sé. Estas son preguntas ahora mismo sin respuesta, pero desde luego problemas bastante bonitos de entrar dentro de ellos. A mí es de las cosas que más me gusta pensar provisionalmente, por decirlo de alguna manera, en estas cuestiones. Bueno. Los que veíamos ayer, cosas Sí. bastante interesantes ayer, por ejemplo, las fotos, bueno, en la exposición de Mateo Cortés, Sí. veíamos, es decir, las fotos que veíamos eran fotos magníficas que relacionaban arquitectura y además eran bastante arte también. Sí. Entonces, además, y la relación que tenía con la arquitectura es que la relación con la arquitectura moderna es que los edificios flotaban. O sea, los edificios no se pegaban con el suelo, eran pesados además. Incluso cuando ves la foto desde abajo, está todo Zócalo lleno de peatones. O sea, parece que edificios sobre la gente. Sí, exactamente, que la gente no está Toca el aguantando. O sea, suelo. esas cosas que tienen que ver con la arquitectura y con la fotografía son cosas que han sido bastante interesantes durante en el seminario, ¿no? Sí, sí, o sea, puede que haya también un prejuicio, ¿no? Contra pues este estatuto comercial de la fotografía de arquitectura, ¿no? Que pues claro, habrá fotografía no estrictamente comercial, pero los buenos fotógrafos de arquitectura van más allá del edificio, Claro. leen la ciudad, leen, Claro, pues, sin duda. la lectura. Pero lo que yo quería decir un poco antes era esa idea de encargo, ¿eh? O sea, pensar que, no sé, algunos de los libros que hemos visto pueden ser bastante libres, bastante creativos. Otros no, claramente, ¿no? Mallito, por ejemplo, el del libro de la Plaza con Fidel, no permite que se reproduzcan esas fotos porque le da vergüenza, él está ya muy mayor, haber participado en un ejercicio del culto a la personalidad tan lamentable, y lo entiendo. O sea, este libro es un libro bueno y el autor hizo un trabajo excelente, pero en cualquier caso pues colaboró con un proyecto que ahora no le hace la menor gracia. Él lleva mucho tiempo en el exilio y, como os podéis imaginar, ese libro para él es un baldón, ¿no? Como ha pasado muchas veces con artistas que han trabajado para sistemas de propaganda, ¿no? Y les han dicho lo que tenían que hacer. Entonces, estos casos sería el ejemplo probablemente de la mayor parte de los libros de fotografía de arquitectura. El fotógrafo aquí es una persona funcional que hace lo que le dicen, la mayor parte. En algunas excepciones será otra manera, claro. Quizá esos serían los más interesantes, ¿no? Ese es el tema que podríamos ver de una manera compleja. O sea, libros funcionales, nos cuentan los detalles de las cosas, nos dan información detallada, perfecto, ¿no? De hecho, a veces en fotografía, Sarkowski, el director del MoMA de Nueva York, del Servicio de Fotografía del MoMA de Nueva York, durante mucho tiempo, hizo una vez una exposición en que al lado de fotos de grandes maestros ponía fotos de catálogos de máquinas. Cuando uno va a vender una máquina, ¿no? Por ejemplo, un tractor, una cosechadora, lo único que quiere, lógicamente, es que la foto sea súper exacta, casi un dibujo tecnológico de un ingeniero, por decirlo así. Esas fotos no tenían autor ni tenían nada, eran como una máquina fotografiando otra máquina. La máquina fotográfica, el máximo de exactitud, el máximo de foco y tal y cual, y esa historia. Y para él le parecían casi el colmo de la perfección. Unas fotos en las que no había ninguna subjetividad, ¿no? Como un récord, ¿no? Como una exageración de esa historia. La foto objetiva por excelencia. Bueno, la podemos hacer, eso está claro, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, un catálogo de objetos nos reproduce ese tipo de fotos, o de edificios, visto desde otro punto de vista. Y bueno, si nos vamos más hacia el arte, a lo mejor lo que nos hace falta es un poquitín de subjetividad. ¿Cuánta? Aquí entraríamos en la subjetividad, por ejemplo, del autor de la obra. No, podría ser, ¿verdad? Imaginar al arquitecto que dice: voy a hacer unas fotos de mi edificio, pero no quiero las típicas fotos frías y descriptivas y tal y cual, sino que voy a buscar al fotógrafo mengano que sé que va a intentar hacer una interpretación un poco especial. ¿Por qué no? ¿Verdad? Eso es una cuestión que unas veces sería de una manera y otras veces sería de otra. Pero esto es rico también por sí mismo. Sí, no, bueno, y estos libros que son magníficos en el hecho del descifrar, ¿no? Lo de la elipsis que comentabas ahora, que te dan una serie de datos, pero puede ser aplicado a una sola foto, a esa foto vista
cómo puede cambiar viéndola con diferentes fotos. Claro. Entonces te cambia o el capítulo, el episodio que veas, pero también el libro como objeto, ¿no? Con lo que nos has enseñado, el envoltorio, la camisa, el descubrir a lo mejor que el punto de libro es un pequeño librito, un periodiquillo que te lo acompaña, cómo lo complementa, ¿no? Entonces se convierte como en un juego de enigmas, ¿no? Que te obliga a ir descifrando mensajes, pero no solamente en la fotografía, sino que son muchas más cosas, el mismo papel, unas transparencias, entonces eso es muy importante. Magníficos. Walter Benjamin tiene un texto, que hoy en día hay que contarlo de otra manera, pero es un texto, en el original decía, ¿en qué se parecen los libros y les fil, ¿no? O sea, las prostitutas, vamos a cambiarlo, pero ¿en qué se parecen los libros y los amantes o las amantes? Y el primer ejemplo que decía es, a los dos te los llevas a la cama. Los libros son íntimos, los lees como te da la gana, ¿no? O sea, son cosas que tienen esa relación evidentemente muy distinta. Para ver una obra de arte vas a un museo, ¿no? Para ver yo qué sé, la plaza de una ciudad, te vas a la plaza de una ciudad. Pero un libro lo ves donde quieres, como quieres, es un objeto manual que puede ser, yo qué sé, muy agradable a la vista o al tacto, ¿no? Oler bien, la tinta huele generalmente fenomenal. Bueno, si huele humedad el pobre libro ya no huele tan bien, pero hay cosas así en los libros que los hacen un objeto de, digamos, de práctica estética un tanto distinta de ver una película, de ir a un museo, etcétera, etcétera, y eso es muy interesante. Cuando hablabas al principio del discurso, ¿no? De la fotografía vista, alineada, o la fotografía de papel, ¿no? Claro. Que combinas, que ahí muy está la distinto. riqueza La fotografía vista en una exposición, normalmente con sus cristales, sus marcos, está como desactivada, podríamos decir. Solo nos permite una lectura estética. Sin embargo, cuando la vemos en una publicación, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, la que fuere. Podemos leerlo como propaganda, lo podemos leerlo como amor, lo podemos leer como, yo qué sé, esteticismo también, por supuesto. Lo podemos leer como funcional, lo podemos leer como poesía, ¿no? Esa es una variante. Esto es lo bueno del terreno del arte, ¿no? Que nadie tiene razón porque en principio todas las lecturas son posibles, ¿eh? No sé si os acordáis de aquella frase de Wittgenstein, que es tan dura, aquello que decía él en el Tractatus, de lo que no se puede hablar mejor es callarse, ¿no? Bueno, pues el arte demuestra que es lo contrario, de lo que no se puede hablar es de lo que mola. No, vamos a hablar de ciencia y cosas por el estilo, pudiendo hablar de cosas en las que no vamos a ponernos de acuerdo, con lo entretenido que es eso. Y eso, los libros sí que te plantean esa historia. Los libros nos dan mucha libertad. Un libro, tú puedes organizar tu propia lectura, ¿no? Hay un libro célebre de Cortázar, Rayuela, que se puede leer de cualquiera de las maneras. Hombre, los libros normalmente empiezan por un sitio y acaban por el otro, pero ¿por qué no? Podemos hacerlo libre. Hay una escuela literaria que se llama Oulipo, que plantea ese tipo de cosas en textos literarios. Bueno, pues en libros de fotografía, ¿por qué no? Podría hacerse también esta historia o en tantos otros temas, ¿no? En fin, es un campo muy abierto y, bueno, yo creo que un campo en el que le queda mucho por experimentar, mucho por pensar y todas esas cosas. Además, con la aparición de estos cacharros, ¿no? Esto va a cambiar por completo, porque hasta ahora lo que se está aplicando en las ediciones digitales y todo eso es una especie de imitaciones del modelo libro, ¿no? Eso es lo habitual cuando vemos ebooks y cosas así. Pero lo lógico, esta es una regla formalista muy característica, nuevos materiales generan nuevos significados, ¿no? Cuando aparece un nuevo material, y esto es un nuevo material, nuevas técnicas, generan nuevos significados, generan nuevas lecturas y tal. ¿Cuáles son las lecturas que van a generar este tipo de lenguaje? Pues quizás están ocurriendo, se están haciendo ahora mismo, aunque a lo mejor todavía no las hemos sacralizado, todavía no hemos dicho esto es lo realmente fetén, pero eso es fantástico, que el libro, que tuvo una historia hiperrepetitiva desde su invención, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Hasta, yo qué sé, antes de ayer, que es hasta en el libro hay profesiones que no habían cambiado casi nada en todos estos siglos, el tipógrafo en particular, ¿no? Pequeñísimos cambios, y sin embargo, pues fíjate lo que ha cambiado todo eso con los programas de ordenador y con los programas de diseño. Bueno, pues probablemente ahí tendremos cambios enormes, y esos cambios, no sé, es un tema bastante fascinante, ¿no? Da gusto estar trabajando en algo que todavía está vivo. Bueno.
que Fernanda lleva rato intentando, le he pedido que pusiera la página web de Click para, bueno, un poco para acabar de explicar, no sé qué hora tenemos, ¿qué hora tenemos? Pues casi las 7, ¿no? 7, bueno, pues... Disculpar que haya sido tan pesado. Bueno, simplemente era para decir que, bueno, que realmente tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas cosas que pensar y explorar, y hay muchas dimensiones de lo visual, relación a la arquitectura, lo fotográfico, los libros, etcétera. Entonces, bueno, simplemente deciros que, bueno, a corto plazo lo que hemos vivido estos días, pues bueno, va a tener las sesiones se han grabado y van a estar, dijésemos, disponibles en internet, en nuestro portal web, que es, bueno, del grupo, la web click.upc.edu, hay una pestaña multimedia y desde allí se accederá, bueno, al canal YouTube en el que estarán colgadas las conferencias y también al repositorio científico de la UPC, desde el cual también se podrá acceder. Ahora se pueden ver las del seminario del año pasado y en breve, pues bueno, se podrá acceder a las de ayer y el día de hoy. Y en estos, bueno, ahí está, si lo podemos entrar, bueno, si no es muy fácil, click.upc lo tenéis en el programa señalado. O sea, bueno, esta es la web general y ahí en el apartado multimedia, pues en breve aparecerá las sesiones. Aquí no solo estamos colgando los vídeos de los seminarios, sino de otros materiales, y por ejemplo van a empezar a aparecer algunas fotografías, entrevistas a fotógrafos. Aparece ya un clip de la entrevista a Werner Blaser y en breve pues aparecerá el clip realizado, la entrevista realizada por María Pía y Miguel Mayorga, Germán Tellez, etcétera. Vamos a ir creciendo. Por otro lado también, pues bueno, editaremos en formato impreso el resumen de las ponencias con algún material adicional, que será el libro Click 2, del cual el Click 1 también, bueno, pues podéis acceder aquí en la entrada. Y bueno, simplemente pues agradeceros a todos la atención, quedáis invitados al tercer seminario, que todavía no sabemos cuándo será, pero que, bueno, recibiréis información. Y yo también, bueno, quería agradecer a toda una serie de gente aquí silenciosa, así como Fernanda, como Margarita, como Sandro Álvaro y como Carolina, que, bueno, nos han estado ahí como custodiando para que todo saliera bien. Y bueno, pues nada, simplemente, pues bueno, yo creo que levantaría la sesión. Vamos hacia el fondo de la sala y allá, bueno, pues tenemos una estupenda reserva de bebida fresquita y, en fin, nos veremos en la próxima.